Buenos días a todos. Nos han pedido que seamos puntuales, o sea que si os parece bien vamos a empezar ya. Espero que, bueno, somos supervivientes, ¿no? Los que estamos aquí. Entonces, venga, no vamos a retrasarnos más. Vamos a empezar con el doctor Andrés Carmona. Buenos días, Andrés. Y nos va a presentar el tema del indoxil sulfato. Ya me lo han quitado y no me lo sé. Gracias. El indoxil sulfato y el P-cresol promueven los procesos de adhesión y migración endotelial de monocitos THP1 asociados a la expresión de microRNAs específicos. Adelante, Andrés. Buenos días. En primer lugar, quería dar un sincero agradecimiento al comité evaluador de la Sociedad Española de Nefrología por considerar este trabajo como el mejor trabajo de esta sesión. Pues el acúmulo de toxinas urémicas que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica es uno de los factores desencadenantes del proceso de disfunción del endotelio. Entre estas toxinas se encuentran el indoxil sulfato y el P-cresol, que son dos toxinas urémicas de pequeño peso molecular unidas a proteínas que son difíciles de eliminar por técnica de diálisis convencional. Esto hace que se provoque una activación del endotelio, una síntesis de moléculas de adhesión que hacen que el monocito se adhiera a la pared del endotelio y migre hacia la pared vascular. En los últimos años se han descrito que los MIRNAs podían estar implicados en estos procesos. Por tanto, esto nos llevó a pensar que en este ambiente urémico, si los MIRNAs pueden jugar un papel crucial en la regulación de la activación de la migración y de la adhesión de las células monocíticas hacia el endotelio. Por tanto, los objetivos que se plantearon en este estudio fueron evaluar en un modelo in vitro el efecto del indoxil sulfato y del P-cresol sobre los procesos de adhesión y migración de monocitos THP1 e identificar MIRNAs y mecanismos de acción que podrían estar implicados en este proceso. Previamente, antes de realizar los diferentes ensayos, pues se trataron a las células endoteliales y monocíticas con concentraciones similares a las encontradas en los pacientes con enfermedad renal crónica. En el ensayo de migración se realizó mediante un cocultivo de células separadas por un cestillo poroso en el que las células monocíticas estaban marcadas con un fluorocromo. Pasadas 24 horas, en condiciones óptimas de cultivo, se evaluó la capacidad de migración mediante microscopía de fluorescencia. En el ensayo de adhesión también se realizó mediante un cocultivo de células y tras una hora en condiciones óptimas de cultivo se evaluó la capacidad de adhesión monocitaria mediante microscopía de fluorescencia. Paralelamente, se cuantificaron MIRNAs y BMP2 que están relacionados con los procesos de adhesión y migración por PCR cuantitativa. Y por último, se cuantificó por Western blot dos proteínas que están implicadas en los procesos de inflamación asociada a la enfermedad renal crónica, como son el NF-κB y su proteína inhibitoria, el IκB. Se puede observar cómo las células monocíticas, cuando se trataron con ambas toxinas, pues tenían mayor capacidad de migración valorada por intensidad de fluorescencia. De igual manera, encontramos un número de células migradas en el endotelio vascular cuando se trataron las células monocitarias con indoxil sulfato o P-cresol. En el ensayo de adhesión se puede observar cómo las células monocíticas tuvieron mayor capacidad de adhesión cuando se trataron con indoxil sulfato y P-cresol y, curiosamente, cuando a estas células se cuantificó su intensidad de fluorescencia, hubo un cambio significativo de P-cresol con respecto a indoxil sulfato en la capacidad de adhesión que tuvieron los monocitos.
Por otro lado, se cuantificaron mirnas que estaban implicados en los procesos ateroscleróticos asociados a enfermedad renal crónica y se pudo observar como el mirna 126-3P, el 146B5P y el 223-3P, en su expresión aumentó de forma significativa cuando se trataron a los monocitos con ambas toxinas. Además, encontramos en el mirna 126-3P y en el 223-3P que había un aumento de expresión significativo con respecto a indoxasulfato cuando se trataron a los monocitos con esa toxina. Además, se cuantificó el mensajero de BMP2, que es una citoquina que está implicada en los procesos de inflamación y de calcificación vascular asociada a la uremia, y se pudo observar un aumento significativo y diferencial de las células monocitarias con respecto a indoxasulfato cuando se trataron con Pegresol. Finalmente, se cuantificó la expresión de NF-κB y su proteína IκB, que son proteínas que están implicadas en los procesos de inflamación asociadas a la enfermedad renal crónica, y se pudo observar un aumento de la expresión de la proteína NF-κB cuando se trataron a los monocitos con ambas toxinas. Además, aquí observamos también un efecto diferencial cuando el monocito se trató con Pegresol. Por consiguiente, se observó un descenso de su proteína inhibitoria del IkB cuando se trató al monocito con indoxasulfato, y además se observó que existía una diferencia con respecto a indoxasulfato cuando este monocito se trató con con Pegresol. Por tanto, nuestro trabajo indica que tanto el indoxasulfato como el Pegresol potencian la capacidad de adhesión y migración monocitaria al endotelio vascular, que en THP1, el indoxasulfato y el Pegresol inducen la expresión de genes y mirnas específicos implicados en adhesión y migración del endotelio, que el indoxasulfato y el Pegresol modulan la expresión de NF-κB y su inhibidor IkB, que el Pegresol muestra un efecto más pronunciado en comparación con el indoxasulfato, y estos hallazgos apoyan la idea que la desregulación de mirnas puede desempeñar un papel directo en el desarrollo de la enfermedad vascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Quisiera destacar que esta presentación ha sido recientemente publicada en la revista de International Journal Molecular Science. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta en la sala? Sí, hola. Es que he llegado tarde y no me he enterado muy bien. O sea, ponéis uno... Ya me sale el acento, ¿eh? Cuando hablo con vosotros. Hacéis transwells y ponéis una capa de células endoteliales, sí, y monocitos arriba y ves sí. como... ¿Habéis mirado si con los porque las toxinas urémicas afectan también a las células endoteliales? Si hay un efecto en esas células endoteliales en su supervivencia, mortalidad, apoptosis, etcétera, porque claro, si esa capa se hacen agujeros porque se mueren, pues... Sí, eso bueno, lo solemos monitorizar. Oye, es que no te veo. Por el microscopio, entonces pues ahí se ve claramente si la célula pues tapiza o no lo que es pues la placa de cultivo. ¿No habéis visto ninguna diferencia así a simple vista entre el Pegresol y No, el Indoxil? realmente el Pegresol vemos que hace más daño a la célula. Entonces, mirando mucho en la literatura también, pues estas concentraciones, pues consideramos que fueron las más idóneas, aparte de que también pues su concentración está también, se ha descrito que los pacientes con enfermedad renal crónica pues tienen una concentración similar, pero por ejemplo, hemos hecho muchos experimentos también a una concentración, por ejemplo, de Pegresol con 50 micromolar incluso, y la célula pues muere. Entonces, vale. Muy bien, muchas gracias.
La siguiente comunicación también la presentarán Andrés. Se titula La hipomagnesemia favorece el desarrollo reversible de fibrosis renal y cardíaca. Vale, pues voy a empezar con otro tema totalmente diferente al anterior, ¿vale? Entonces, el proceso patológico de fibrosis renal es un proceso complejo en el que algunas proteínas, como el TGF, hace que se activen los fibroblastos, provocando una deposición anómala de la matriz extracelular. Este proceso fibrótico aparece en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica, que hace que se acelere su enfermedad hacia enfermedades renales terminales. En un contexto urémico, la fibrosis renal suele ir ligada a la fibrosis cardíaca. De ahí que los pacientes con enfermedad renal crónica presenten una mayor morbimortalidad. Esto nos hace pensar que tanto el proceso de fibrosis renal como el de cardíaca pues tienen o comparten fisiopatológicas comunes. La deficiencia de magnesio es un factor negativo para la progresión y el desarrollo de la enfermedad renal crónica, debido a una difusión del endotelio, a un aumento del estrés oxidativo, de la inflamación, de la alteración óseo-mineral, provoca hipertensión. Por tanto, nos preguntamos si la corrección de la hipomagnesemia mejora o no la función cardiorrenal y su implicación en el desarrollo de la fibrosis renal y cardíaca. Se plantearon los siguientes objetivos: evaluar in vivo si el déficit de magnesio con una función renal normal se asocia al desarrollo de fibrosis renal y cardíaca, evaluar in vivo en un modelo de enfermedad renal crónica si el déficit de magnesio favorece al desarrollo de la fibrosis renal y cardíaca, y evaluar in vivo en un modelo de enfermedad renal crónica de hipomagnesemia si el suplemento de magnesio previene o revierte el desarrollo de fibrosis renal y cardíaca. Se generó un modelo experimental de hipomagnesemia alimentando a la rata durante 10 días con un déficit de magnesio y una dieta normal de fósforo. Posteriormente, a esta rata hipomagnesémica se nefrectomizaron, se le suplementó una dieta alta en fósforo y una de ellas siguieron con un déficit de magnesio y a otra se le suplementó magnesio durante 2 meses. Se cuantificaron parámetros de fibrosis renal y cardíaca y de función renal y cardíaca y de estrés oxidativo, y además en orina, en plasma, en tejido renal y cardíaco, y además se midió la tensión arterial de cada uno de los grupos de estudio. En cuanto a la determinación bioquímica, observamos que el grupo de ratas hipomagnesémicas con función renal normal tenían una peor función renal. Como era de esperar, las ratas nefrectomizadas con alto fósforo pues también tenían una peor función renal, y además esta peor función renal estuvo más acentuada en las ratas nefrectomizadas con alto fósforo e hipomagnesémica. No se observaron diferencias significativas en cuanto a la función renal cuando a la rata hipomagnesémica se le suplementó con magnesio. Para evaluar el grado de fibrosis renal y cardíaca se procedió a hacer la tinción de rojo sirio y se pudo observar un aumento significativo en la rata hipomagnesémica con función renal normal en cuanto al porcentaje de fibrosis renal, y este aumento de fibrosis renal estuvo más acentuado en las ratas nefrectomizadas con alto fósforo e hipomagnesémica. Curiosamente, aquí se observó un descenso significativo en el porcentaje de fibrosis renal cuando a la rata se le suplementó con magnesio. En cuanto a la fibrosis cardíaca, se pudo observar también un aumento significativo en la rata hipomagnesémica, y este aumento también este porcentaje de fibrosis cardíaca
también se mantuvo en la rata nefrectomizada hiperfosfatémica, y el suplemento de magnesio no hizo que se disminuyera el porcentaje de fibrosis cardíaca de una forma significativa. Paralelamente, se realizó mediante inmunohistoquímica la expresión del alfa-SMA y se pudo observar como las ratas hipomagnesémicas tenían un mayor porcentaje de SMA en tejido renal, y este porcentaje de SMA estuvo más elevado en la rata nefrectomizada hipomagnesémica, y el suplemento de magnesio no consiguió atenuar el porcentaje de SMA de una forma significativa. Se determinó el nivel de TGF en plasma y se pudo observar como las ratas nefrectomizadas hipomagnesémicas tenían mayores niveles plasmáticos de TGF y se pudo observar un descenso, pero no significativo, de los niveles plasmáticos de TGF. De forma similar, se determinó la cantidad de MDA en tejido renal, que es un marcador de estrés oxidativo. Y se puede observar cómo las ratas nefrectomizadas hipomagnesémicas tenían mayor contenido de MDA en tejido renal, y aquí sí vimos un descenso significativo cuando a las ratas nefrectomizadas se les suplementó con magnesio. Por otro lado, se cuantificó cloto mediante inmunohistoquímica a nivel renal y se pudo observar un descenso del porcentaje de cloto en la rata hipomagnesémica. Este descenso se mantuvo constante en la rata nefrectomizada, y el suplemento de magnesio no consiguió aumentar de forma significativa el porcentaje de cloto renal. Se determinaron también péptidos los péptidos natriuréticos, el BNP y el ANP, que sirven para evaluar el grado de función cardíaca, y se pudo observar un aumento significativo de los niveles de ambos péptidos en la rata nefrectomizada hipomagnesémica. Además, se pudo observar un descenso, pero no significativo, en ambos péptidos cuando a la rata se le suplementó con magnesio. Por último, se evaluó o se midió la presión arterial y se pudo observar cómo en las ratas nefrectomizadas hipomagnesémicas tenían una mayor presión arterial. Sin embargo, se observó un descenso, pero no significativo, cuando se suplementó con magnesio a estas ratas. Por último, con todos estos parámetros, se hizo un análisis de correlación y se pudo observar cómo el alto magnesio y el alto fósforo y el bajo magnesio aumenta presentan estas ratas con alto fósforo y bajo magnesio una peor fibrosis renal y cardíaca y una peor función renal y cardíaca. Por tanto, podemos concluir que la hipomagnesemia empeora la función renal, la función cardíaca y aumenta la fibrosis renal y cardíaca in vivo, que en la enfermedad renal crónica la hipomagnesemia favorece un empeoramiento de la función cardiorrenal y el desarrollo de fibrosis renal y cardíaca in vivo, y el suplemento dietético de magnesio en hipomagnesemia no restaura la funcionalidad cardiorrenal ni el proceso fibrótico in vivo. Gracias. Muchas gracias, Andrés, y enhorabuena por esta magnífica exposición. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una duda como clínica que soy y no investigadora. ¿Cuándo repongo magnesio a mis pacientes? ¿A partir de cuándo? Eso es una pregunta que también nos solemos hacer nosotros. Entonces, según este estudio que hemos hecho, pues yo diría que antes de que el paciente tuviese una hipomagnesemia. Solo que habría que monitorizar el magnesio en ese caso. Claro, efectivamente. Claro. Vale. Siempre monitorizamos magnesio, habitualmente yo creo que todos nosotros. Pero bueno, más que nada, claro, solo vemos pacientes o casi vemos pacientes, el 90% por lo menos yo, que tienen enfermedad renal. Entonces, ¿se lo puedo dar igualmente a pesar de que ya tenga la enfermedad renal, según esto? En mi opinión, yo diría que sí.
Vale, yo también se lo pongo. Sí. Vale, muy bien. Gracias. Gracias, Andrés. Pues pasamos a la siguiente exposición que la doctora Clara Barrios nos va a hacer y nos va a contar pues, la identificación de genes y vías expresadas diferencialmente en la enfermedad renal crónica, diabética y no diabética mediante análisis bioinformático integrado. Adelante, Clara. Bueno, muchas gracias por haberme dejado presentar este trabajo aquí como comunicación oral. Para pasar, supongo que es la flechita. Vale, voy pasando con el ratón, veo, ¿no? No con la flecha. Vale, estos son mis conflictos de interés. La enfermedad renal crónica es una enfermedad de base genética compleja con numerosas vías moleculares implicadas, como sabemos, y que aún no están todas ni bien conocidas ni bien estudiadas. Sabemos que la dapaglifosina mejora claramente la progresión de la enfermedad renal y el riesgo cardiovascular tanto en los pacientes tanto en los pacientes diabéticos como no diabéticos. El objetivo global de mi estudio es desentrañar el mecanismo de acción de la dapaglifosina, explicando sus ventajas sobre los pacientes con enfermedad renal crónica mediante análisis de biología del sistema. Para este objetivo más global, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho ya es, primero, partimos de una colección de datos, vamos recopilando datos a través de datos clínicos, publicaciones, conocimientos que tenemos, datos de análisis genéticos de repositorios públicos disponibles. Todo esto va a nutrir y modelar un modelo matemático que la empresa Anaxomi, que os pongo allí el nombre, la empresa Anaxomi tiene patentado un sistema de inteligencia artificial para poder dilucidar los mecanismos de acción de cualquier droga. Esto que parece un poco magia y cuyo resultado no voy a dar hoy, me pareció interesante explicarlo para explicaros por qué hoy voy a hablaros únicamente de esto y es de los datos genéticos que se obtuvieron, de dónde parte el porqué del análisis de las diferencias genéticas en las poblaciones con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el objetivo más ¿cómo se dice?, más simplificado, que es el motivo real de esta presentación, será el de buscar similitudes y diferencias en genes y vías entre enfermedad renal crónica, la cual separamos y consideramos en dos grupos, autoinmune o nefroangiosclerosis asociada a la hipertensión y enfermedad renal crónica asociada a la diabetes tipo 2. Para ello lo que hicimos fue seleccionar los datos genéticos disponibles en grandes bases de datos públicas, como sobre todo nos basamos en el Gene Expression Omnibus, y después hicimos un análisis de expresión diferencial de los genes y un análisis del Gen Set Enrichment que lo que nos viene a decir es estos genes a qué vías moleculares pertenecen, ¿no? Se acerca un poco más a lo que entendemos nosotros los clínicos. Para ello, como os comenté, hicimos análisis de grupos controles, pacientes con enfermedad renal crónica, de causa autoinmune, de causa por nefroangiosclerosis y pacientes con enfermedad renal diabética. Todos estos análisis se cogieron de biopsias renales donde hubiera datos de transcriptonómica y estudio genético hecho. Las comparativas se hicieron entre todos los enfermos renales crónicos versus controles y bien la comparativa directa que llamamos, que sería no tener enfermedad renal diabética versus nefropatía diabética. Excluimos los pacientes que no entraron en el DAPA-CKD porque os recuerdo que el objetivo global de este estudio va a ser dilucidar los mecanismos de acción de esta molécula. Por lo tanto, los pacientes trasplantados en grado 5, vasculitis, ANCA positivo, el lupus, el poliquísticos no entraron en este análisis, así como otros parámetros de calidad que consideró la empresa para no incluir dentro del estudio. Bueno, en cuanto a los análisis de expresión, el análisis diferencial de expresión, los DEA, lo primero que vemos es aquí en la... ¿Esto tiene ratón? Vale. Aquí en la gráfica o panel de la izquierda podéis ver que lo primero que se observan es que se detectaron más de 11.000 genes asociados a la enfermedad renal crónica en los estudios. Una vez pasados unos filtros de significancia,
se tomaron como significativos aquellos que tenían un log fold change, que es una medida de magnitud de cambio de la expresión genética mayor de 0,5, pues redujimos este número de genes, pero todavía fijaros qué cantidad de genes significativos se encontraron en el espacio glomerular, más de 1.200 en el caso de la enfermedad renal diabética, y cuando analizábamos el espacio túbulo intersticial, unos 750. Así, a priori, uno de los principales hallazgos que yo quiero resaltar es que la cantidad de genes asociados o expresados de manera significativa en las poblaciones diabéticas, en cuanto a número, eran mucho mayores que las poblaciones por enfermedad renal crónica por cualquier otro motivo. Obviamente había muchos genes que se solaparon, como veis aquí en el cuadrito de abajo, pues había más de 500 genes en el glomérulo que eran comunes entre las distintas patologías, o tanto en el glomérulo, en el túbulo intersticio, y había genes que eran específicos de cada patología. En estos diagramas de Venn se ve un poquillo mejor si os indico, por ejemplo, la nefropatía diabética que está expresada en violeta, pues como propio a nivel glomerular tenía unos 700 genes propios, pero compartía mucho más con la nefropatía asociada a hipertensión, 57, comparado con la patología asociada a enfermedades autoinmunes, tanto en el glomérulo como en el túbulo, que veis aquí que hay 38 compartidos con la hipertensión y solo 3 compartidos con la enfermedad renal de causa autoinmune. Por lo tanto, da la sensación de que comparten más con los genes, se comparten más con la hipertensión arterial que con las enfermedades de causa autoinmune. Estos box plots pretenden expresar un poco lo mismo, donde uno puede ver en genes seleccionados que compartían todas las entidades, si los healthy, los sanos, están expresados en color azul, como veis aquí, y en estos genes que fuimos seleccionando, obviamente hay un montón de genes, es imposible comentarlos todos en una sola sesión. Veis como siempre los pacientes, las poblaciones, perdón, con enfermedad renal diabética tenían una expresión mayor de este gen y que posteriormente venían los de hipertensión, que están los de amarillo, ¿vale? Y por último, o más diferenciados en cuanto a magnitud de expresión del gen, pues da la sensación de que la hipertensión se parece más que a la enfermedad autoinmune. Y en cuanto a los GCA, bueno, pues todos estos genes encontrados entraban dentro de 13 grupos moleculares o funcionales, ¿no? Como veis, en estos 13 grupos son grandes conocidos, que si la inflamación, el estrés oxidativo, la activación del sistema renina-angiotensina, la disregulación lipídica, es decir, nada nuevo de lo que ya conocíamos. Sabíamos que la nefropatía en cualquiera de sus ámbitos o asociada a cualquiera de las patologías están implicadas en numerosas vías moleculares. Nosotros identificamos estas 13 cuando analizamos los GCA. Este heatmap o estos heatmaps o la cantidad de resultados que dio este estudio son prácticamente imposibles de seguir y de leer. Como veis aquí, a ver si os puedo decir, las líneas verdes quiere decir que están upreguladas con respecto al control. En el caso de las columnas de la izquierda, aquí están todas las diferentes enfermedades renales comparado con el control, y en las columnas de la derecha, pues, si eres diabético o no comparado con las otras causas de enfermedad renal crónica. Hay mucha información y de alguna manera me tendréis que creer en los key findings que hemos sacado de todo este análisis, donde lo que vimos fue que los procesos relacionados con el sistema inmunológico, la inflamación crónica, el sistema inmunológico innato y adaptativo y la activación del complemento, y también los procesos relacionados con la remodelación de la matriz extracelular están downregulados en las subcohortes de enfermedad renal crónica cuando los comparamos con las cohortes de diabéticos, tanto en el glomérulo como en el túbulo. La desregulación metabólica, es decir, los grupos en los que incluimos dislipemia, acidosis metabólica, reprogramación metabólica, parecen estar reguladas positivamente en las subcohortes de enfermedad renal crónica en comparación con la nefropatía diabética, en el túbulo intersticio, pero no en el glomérulo, en el espacio glomerular. Como digo, hay un montón de datos que son muy difíciles de resumir y
los hallazgos que yo creo que es interesante resaltar de este primer análisis son, primero, que se encontraron numerosos genes para cada compartimento analizado, tanto tubular como glomerular. Perdón, sí, tubular como glomerular. Que existe una mayor similitud o una alta similitud entre los cambios de expresión asociados a la nefropatía diabética y a la enfermedad renal crónica en comparación con los controles. Que la enfermedad renal crónica asociada a la hipertensión parece presentar más similitud con la nefropatía diabética que las autoinmunes. Los cambios de expresión de la enfermedad renal diabética parece ser más pronunciado que la enfermedad renal crónica por otros motivos. En cuanto a funciones, encontramos funciones similares alteradas en la enfermedad renal crónica, tanto diabética como no diabética, al compararlo con los controles. Se observó la misma tendencia en los análisis de expresión que en los resultados de los análisis más funcionales, ¿no? Los GCA. Estos fueron que el remodelado de la matriz extracelular y la activación del sistema inmune están más presentes en la diabetes que en las subcohortes de enfermedad renal crónica. Que los genes relacionados con la activación del complemento están sobreexpresados en los glomérulos de la nefropatía diabética comparado con las subcohortes de enfermedad renal crónica por otro motivo. Y que la modulación metabólica, la acidosis metabólica, la dislipemia, están más presentes en la nefropatía diabética que en las subcohortes de enfermedad renal crónica por otro motivo, sobre todo a nivel del túbulo intersticio. Muchas gracias y me vais a perdonar porque hay palabras en inglés, palabras en castellano por todas partes. Muchas gracias, Clara. Felicidades por el enorme trabajo que hay aquí detrás. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿No? Bien, entiendo que la similitud, hipertensión, diabetes irá en relación a la patología vascular fundamental de ambas dos entidades, ¿no? Claro, comparten, el hallazgo no nos llamó la atención, porque en realidad es lo mismo en muchos sentidos. Sí es verdad que la cantidad de genes propios de la nefropatía diabética y con vías asociadas a ella era siempre mayor, ¿no? En cuanto a expresión y en cuanto a tipo de genes propios que no compartían con los demás, pero que comparte mucho más con la nefroangiosclerosis que con las enfermedades autoinmunes por otro motivo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos a la siguiente comunicación. Titulada Risk Factor and Outcome of Hyperkalemia in Men and Women from a Large Cohort of CKD Patients, the NEPHRONE Study. Doctor Valdivielso. Gracias. Cuando quiera. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí todos en esta mañana difícil. Yo el título lo he puesto en inglés también, o sea que la cosa va... Bueno, este estudio intentamos estudiar un poquito más a fondo qué pasaba con la hipercalemia en la corte del nefrona. Yo no tengo conflictos de interés, porque sabemos que en personas con enfermedad renal crónica la hipercalemia es un problema común y que se asocia con resultados adversos y también se cree, porque no es algo, yo lo he buscado, es algo que no está tan estudiado, que se asocia con dosis subóptimas de algún tipo de fármacos cardioprotectores, sobre todo los inhibidores del sistema renin-angiotensina, aldosterona. Y otra cosa que es interesante y que nos llamó la atención y que seguramente vosotros también lo sabéis, es que generalmente cuando hay estudios de población general se excluyen los pacientes renales y cuando hay estudios con pacientes renales normalmente tienen enfermedad cardiovascular concomitante, ¿vale? Por lo tanto, nuestra cohorte, la cohorte nefrona, era una cohorte un poco especial porque teníamos enfermos renales que no tenían patología cardiovascular previa. Por lo tanto, era una cohorte un poco seleccionada, un poco más especial. Y también nos llama un poco la atención que con el grado de dimorfismo que se ve en la enfermedad renal, dimorfismo sexual que se ve en la enfermedad renal crónica, no había estudios hasta la fecha que fueran sexo específicos, ¿no? Que hacían especialidad por sexo. Por lo tanto, lo que hicimos fue, nuestro principal objetivo de este estudio era caracterizar la epidemiología, los efectos de la hiperpotasemia en hombres y mujeres en todo el espectro de CKD
en una corte representativa de la población española sin enfermedad cardiovascular basal y determinar si había factores de riesgo específicos de cada sexo. Este es un poco el flujo de participantes. Como sabéis, la Corte Nefrona estaba compuesta de 3.000 individuos, de los cuales 2.445 tenían enfermedad renal crónica. Tuvimos que excluir 113 participantes, de ellos 37 con enfermedad renal crónica, porque no teníamos datos basales de potasio. Por lo tanto, nos quedamos con esta N de 2.891, de los cuales 2.408 tenían enfermedad renal crónica. Claramente, como todos bien sabéis, pues el porcentaje de hombres siempre es mayor, ¿no? El 62% eran hombres, el 38% eran mujeres. A los 2 años volvimos a hacer una evaluación de la Corte y encontramos unas pérdidas de 1.336, de los cuales los 559 controles, que ya por protocolo no los seguíamos, 359 pacientes que se habían trasplantado, a 80 que también por protocolo al tener un evento cardiovascular se dejaban de seguir, 46 muertes y 292 que por cualquier otra causa pues no llegaron, de los cuales entonces teníamos 1.555 participantes con enfermedad renal crónica que pudimos ver a los 2 años otra vez niveles de potasio, cambios en tratamiento, etcétera. Y por último, de toda la población teníamos eventos cardiovasculares a los 4 años. Lo primero que os voy a mostrar son los niveles de potasio. Estos son los niveles de potasio en la población. Veis cómo suben claramente y significativamente con la enfermedad renal, estadio 3, 4, 5, alcanzando máximos en hemodiálisis. Curiosamente, los enfermos en diálisis peritoneal tenían niveles más bajos y comparados o comparables con los de estadio 3. Cuando esto lo categorizamos en hipernormo y hipocalemia, observamos claramente también que se veía este aumento de los niveles o del porcentaje de pacientes que tenían hipercalemia, alcanzando el máximo en los pacientes en hemodiálisis, en los que prácticamente casi un 50%, un 45%, creo recordar, tenían hipercalemia. Aquí observamos que a nivel categórico no había diferencias entre sexos estadísticamente significativas, es decir, que el porcentaje de hombres y de mujeres con hipercalemia por estadio era similar. Y si aquí que lo separamos un poquito más en categorías más discretas, vimos que las hipercalemias en hemodiálisis se debían a un aumento en hipercalemias severas de niveles de potasio mayores de 6. Por último, vimos la asociación que podría existir con los tratamientos relacionados con un potencial aumento de los niveles de potasio. Y como podéis observar en los estadios de de RC sin diálisis, tanto estadio 3 como 4 o 5, tanto los pacientes tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona como los tratados con estos tratamientos más diuréticos, los dos tenían niveles significativamente más altos de potasio que los controles. Cuando hicimos un análisis multivariante para ver qué factores se asociaban a hiperpotasemia, que nosotros la decidimos como un potasio mayor de 5, observamos que ser mayor, la edad, ser fumador, los estadios de enfermedad renal, el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina y los niveles de fosfato se asociaban positivamente con el riesgo de hipercalemia, mientras que el uso de diuréticos era un factor protector. Cuando hicimos un análisis estratificado por sexos, observamos que había varios parámetros que se mantenían iguales, pero curiosamente el tabaco solo salía como estadísticamente significativo en hombres y no en mujeres. También estudiamos qué pasaba con los tratamientos a los 2 años, los tratamientos del sistema renina-angiotensina. El 56% de los pacientes que estaban tratados con ya sea con un inhibidor de la ECA o un antagonista de receptores de angiotensina 2, el 56% después de 2 años no le habían cambiado el tratamiento, mientras que a un 13,5% le habían quitado el tratamiento de inhibidores del sistema, a un 8,5% le habían dado un diurético y a un 22% le habían hecho las dos estrategias, añadirle un diurético y quitarle el inhibidor del sistema renina-angiotensina.
Y también, curiosamente, nos dimos cuenta que en el caso de las mujeres, pese a no haber diferencias significativas con los hombres en la proporción de hipercalemias, había un porcentaje más alto de mujeres que de hombres en los que tanto se les quitaba el inhibidor del sistema renina-angiotensina o se le hacía la doble estrategia. También intentamos ver si realmente había un efecto en la hiperpotasemia en la retirada de estos tratamientos. Hicimos un modelo también multivariante y tanto en el modelo crudo como el ajustado por edad de sexo o ajustado por edad de sexo y comorbilidades, observamos que tener niveles de de potasio por encima de 5 se asociaba independientemente con la retirada del tratamiento 2 años más tarde. Y por último, el estudio de supervivencia, en el que tanto en el crudo con todos los pacientes como estratificado por sexo, vemos que las curvas de supervivencia, los pacientes con hipercalemia tienen una incidencia acumulada de eventos cardiovasculares mayor que en los pacientes que no presentan hipercalemia. El análisis de Cox en la población, toda la población, tanto crudo como ajustado por edad de sexo como ajustado por un montón de parámetros que están aquí abajo, fumador, diabetes, hipertensión, dislipemia, el estadio de enfermedad renal e incluso la presencia de placa de ateroma, que en nuestro caso se había asociado claramente con tener un aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares, incluso ajustado la presencia de hipercalemia en basal se asociaba con un 40% más de probabilidad de tener un evento cardiovascular. Y en el análisis estratificado por sexos, en los hombres este efecto se mantenía, mientras que en las mujeres en el modelo ajustado por todos los parámetros ya no resultaba estadísticamente significativa. Por tanto, las conclusiones de este estudio serían que la hiperpotasemia es una complicación muy frecuente en enfermedad renal crónica y se asocia con un aumento de mortalidad y a la retirada de tratamientos cardioprotectores. También es posible que se necesiten enfoques específicos de género para la prevención y el tratamiento de la hiperpotasemia. Específicamente, se debería explicar a los hombres que además de otros beneficios de dejar de fumar, el fumar podría aumentar el riesgo de tener niveles de potasio altos. Y por último, yo creo que es interesante el explorar razones por las que hay una mayor frecuencia de interrupción de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en mujeres sin diálisis, a pesar de que la prevalencia de la hiperpotasemia es similar que en hombres. Y por último, estos resultados también han sido publicados recientemente. Si estáis interesados, pues el artículo ha salido en el Clinical Kidney Journal hace un mes o así. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, y enhorabuena también. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Roberto. ¿Habéis llegado al detalle de analizar si se morían más aquellos que se suspendían con inhibidores del sistema renina-angiotensina? Sí, la verdad es que fue una de las cosas que intentamos ver. Al final, claro, no, era un porcentaje cuando reducías la población a estos, date cuenta que de los tratados, que no eran tampoco todos, solo había casi un 30 y pico % en los que se les quitaba el tratamiento. Intentamos hacer el análisis de Cox e introducir esa variable, pero aunque se veía una tendencia, no llegaba a ser significativa. Sí. Allí, por favor. Hola, Emma. Hola. Esa es una pregunta estupenda y que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Fue una de las cosas. Además, estos resultados en el artículo están un poco cambiados, porque en el artículo se hace un análisis exhaustivo de la asociación del tabaco con la hipercalemia. Entonces, digamos que el análisis es mucho más centrado en buscar posibles confusores y realmente ajustando por todos los posibles confusores que encontramos, existe una relación clarísima del tabaco con la hiperpotasemia, pero solo en hombres. Una cosa muy curiosa. Solo en hombres. Sí, sí. Sí, por favor, ¿puedes coger el micro? Porque me están diciendo que si no, no se oye la grabación.
Además, una pregunta muy breve. Cuando este problema de las mujeres, ¿hay diferencias entre menopáusicas y no menopáusicas? Ah, mira, pues no lo hemos... Lo digo porque alguna vez los efectos hormonales pueden intervenir en la... Es posible que haya algún tipo de... Sí que es cierto que la población del Nefrona, el porcentaje de mujeres por menopáusicas no era muy alto, pero es una buena estrategia e intentaremos ver si... porque es una explicación muy válida, claro. Sí, sí, lo miraremos, ya te contaré. Vale. De acuerdo. Muy bien. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, sí, y la hemólisis, pues muchas veces cuando hay hemólisis el potasio sube, pero las analíticas eran analíticas de rutina de los hospitales, ¿vale? Entonces, no tenemos, en los niveles de hemoglobina yo creo que sí los tenemos, no tenemos el hematocrito, que sería también algo, pero yo juraría que he ajustado por hemoglobina. A ver, el análisis ajustado completo sigue un proceso de miles de pruebas para ver por lo que tienes que ajustar y al final, bueno, pues queda lo que queda. Pero ha sido, ya te digo, lo hemos mirado de todas las formas y es muy sólido. Sí. Muy bien. Muy rápidamente, el punto de corte del potasio en 5. En 5, sí. Bueno, esto viene un poco de los primeros análisis que hicimos con el Nefrona, en los que veíamos que la curva de efecto del potasio en mortalidad tenía justo ahí el punto de inflexión, que entre 5 y 5,2 era donde se empezaba a ver un efecto en mortalidad. Entonces, en este estudio, para ser un poco, porque claro, allí lo dejamos en 5,2 para ser un poco más limpios, dijimos vamos a hacer un número fijo, 5, y luego todos esos cortes de 5 a 5,5, de 5,5 a 6, perdón, no, es menos, es de 5 a 5,2, de 5,2 a 5,5 y de 5,5 a 6 y más de 6. Y la verdad es que, claro, los niveles seguros de potasio va a pasar como con el fósforo. Van a bajar como con el colesterol, van a bajar seguramente bastante. Y luego hay la asociación esa con fósforo, Mariano, yo no sé cómo explicarla, pero es súper interesante. Pues nada, habrá que buscar la explicación. Muy bien, pues vamos a continuar, que si no el tiempo nos apremia. La siguiente comunicación, utilidad de la ecografía muscular en pacientes con enfermedad renal crónica, que nos la presenta la doctora Guillermina Barril. Buenos días. A ver. No sé por qué no me sale. Ya. La sarcopenia constituye una de las alteraciones musculares más importantes que van a ser factor pronóstico de mortalidad y que disminuye el grado de independencia de los pacientes. A medida que aumenta la edad, la capacidad de regeneración muscular disminuye y realmente podemos ver cómo pacientes con edad avanzada, a no ser que hayan hecho un ejercicio físico previamente, pueden tener un grado de sarcopenia mayor. En la enfermedad renal crónica se produce una alteración ya no solo de la fuerza, sino también de la masa muscular y de las fibras musculares que van a favorecer esta sarcopenia, que en la población general puede llegar a ser de un 10 a un 12%, aumentando por encima del 20%. El objetivo de este estudio ha sido valorar la utilidad de parámetros ecográficos de masa muscular y correlacionarlo con la edad, el género, la dinamometría, el ejercicio, la bioquímica y la composición corporal por bioimpedancia. Hemos incluido pacientes que fueran mayores de 18 años y se han excluido los que tenían miopatía, enfermedades neurológicas o ortopédicas que pudieran afectar a los músculos. Hemos evaluado 78 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadios 3, 4 y 5,
y la mayor parte eran de enfermedad renal crónica sin diálisis y estábamos haciendo un estudio también con pacientes en peritoneal de composición corporal y en 10 pacientes pudimos realizarles también la ecografía según la técnica habitual que ahora comentaremos y medimos el eje transversal, el eje longitudinal y la circunferencia y el área muscular. Aquí tienen cómo se representa o cómo vemos en la ecografía la imagen y la edad de nuestros pacientes fue de 71,5 años, pero con un rango bastante alto, como aparece en todas las unidades de enfermedad renal crónica. Como hemos dicho, 87% de enfermedad renal crónica avanzada, 59% eran hombres y diabéticos un 48%. Realizamos la medición, se hace en el recto anterior del cuádriceps, normalmente en los 2/3, la unión de 2/3 y 1/3 entre la espina ilíaca anterosuperior y el polo superior de la rótula y normalmente se hace con una ecografía, se ha probado si sonda recta o sonda curva y sale mejor con sonda recta. Simplemente 2 ejemplos, un hombre de 72 años con un CK de EPI de 25 mililitros minuto y una mujer con 95 años y prácticamente con la misma función del riñón. Vemos como realmente, aunque son lógicamente la mujer era de edad avanzada, pero ya simplemente al poner el eco vemos como el grosor y la longitud van a ser diferentes. Realmente dividimos, como está descrito, con la edad. Primera cosa, vimos que con lo descrito en población sana, en nuestra población había una diferencia y era estadísticamente significativa, tanto en el grosor como en la longitud del músculo. Estos son nuestros parámetros en cuanto a diámetro transverso, longitudinal, el área y el ratio longitud transverso. Y vimos como poniendo el punto de corte en 75 años, vemos cómo hay diferencia significativa en menores valores musculares en relación con la edad poniendo este punto de corte. Por supuesto, eran diferentes la composición corporal. Generalmente el hombre tiene mayor masa muscular y vimos como tanto en parámetros de ecografía como de bioimpedancia había diferencias significativas de mejores valores en hombres que en mujeres y no encontramos diferencias en masa grasa, masa magra, albúmina, prealbúmina, PCR como parámetro de inflamación o hemoglobina. Un paso más fue ver, el consenso europeo de sarcopenia, habla primero de fuerza muscular, después masa muscular y después funcionalidad, siendo presarcopenia, sarcopenia y sarcopenia severa. Y la medida de la masa muscular, se ha hablado de la bioimpedancia, pero es una medida indirecta, se ha hablado del TAC, del DEXA y vamos a ver qué pasa con el eco muscular. Se habla que podemos tener incluso un grosor de músculo aceptable y que, sin embargo, la dinamometría, que es lo que nos va a hacer la fuerza y factor predictor de mortalidad, puede ser baja. Entonces, aquí nos pareció importante dinamometría normal o alta, normal o baja, lo dividimos y vimos qué pasaba con nuestros pacientes. Entonces, aunque vimos que los que tenían dinapenia tenían en algunos parámetros, eran un poquito mejores, no encontramos los que no tenían dinapenia, no existían diferencias significativas entre los parámetros según tuvieran de ecografía, según tuvieran dinamometría normal o baja. Por supuesto, eran pacientes más jóvenes, aunque la muestra es muy pequeñita, los de DP, no encontrábamos ninguno en los 10 pacientes estudiados y con dinamometría baja y sí en 16 de 51 de los que teníamos con enfermedad renal crónica avanzada, aunque tuvieran unos valores nutricionales adecuados. ¿Qué pasaba con el ejercicio físico? Pues que realmente todos los parámetros prácticamente
mejoran cuando se realiza, si los pacientes habían hecho ejercicio previo o no, que lo preguntamos, que en muchos casos era simplemente que caminaban frecuentemente o que tenían una profesión que requería un cierto ejercicio. Prácticamente en todos los parámetros haber hecho ejercicio mejoraba sobre todo el área de masa muscular en la muestra estudiada. Y no había diferencias, aunque significativamente eran de edad menor los parámetros de diálisis peritoneal, no encontramos diferencias significativas en los parámetros de ecografía muscular, sí realmente en albúmina, que era más baja lógicamente en DP, y en prealbúmina, sin embargo, era un poquito más alta. Como conclusiones, la enfermedad renal crónica nos puede condicionar valores más bajos en la ecomuscular que en los pacientes sanos, tanto en ERCA como en DP. Los diámetros transverso y longitudinal junto con el área muscular son menores que los descritos en población sana, mayores en hombres y con una buena correlación con la BCM, masa celular, masa muscular, agua intracelular como parámetro que se correlaciona muy bien con la masa muscular por bioimpedancia. Haber realizado ejercicio físico condiciona mejores parámetros en la evolución ecomuscular, probablemente mejor funcionalidad, y la ecografía muscular aparece como una herramienta más emergente. Cada día se van describiendo más artículos, económica, fácil y que no aporta en ningún caso radiación ionizante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Garriz. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí estoy. Hola. Es que tienes un foco detrás y es horrible ahí. Vale, vale. Me ha gustado mucho. Una pregunta. ¿Sabes que los agonistas del receptor GLP-1, pues las voces van diciendo que cada vez más, que en sus dosis máximas pueden producir sarcopenia? ¿Habéis ajustado por tratamiento? Supongo que la mayoría de ellos no llevaban. No, hemos empezado con la técnica hace relativamente poco y lo que hemos hecho es dentro de la práctica clínica habitual haber metido una herramienta más, pero la muestra todavía es pequeñita y luego empezaremos a mirar alguna cosa más. ¿Tenéis como un plan de cuando detectáis el problema, prescribir ejercicio? Eso está claro, o sea, ya aparte de que se realizan pruebas funcionales, el SPPB o todas las pruebas, realmente primero dinamometría, después valorar masa muscular con diferentes parámetros y en algún caso que sí que se les ha dado HMB o que se les ha puesto a hacer ejercicio, realmente sí que mejoran la masa muscular. Teniendo en cuenta que tener mucha masa muscular no implica, si la dinamometría está baja no sirve para nada, pero bueno, sí que se puede ser un parámetro de valoración a 3-6 meses de si el paciente va mejorando o no y si disminuye, que esa es otra cosa que no hemos empezado a hacer, si disminuye la grasa intramuscular, que es también interesante de medir. Enhorabuena, Guillermina. Gracias. Voy muy rápido. No me han quedado claro cómo establecéis los puntos de corte en cada una de las mediciones. O sea, ¿qué puntos de referencia tenemos para nuestros pacientes? Eso es lo que está, o sea, lo que está hecho es para población sana, para pacientes renales hay muy poquito hecho y no hay puntos de corte. Por eso he puesto lo que había y lo que está descrito en población sana. Y eso es que está publicado, realmente ahí sí que está por debajo de lo publicado, pero en población sana. En paciente renal en este momento hay muy poquito hecho. Es que eso es lo que me parecía. ¿Y habéis optimizado algún ecógrafo que tuvierais en la unidad? Teníamos y lo hemos hecho con el ecógrafo habitual, con un Sonosite, es el que hemos utilizado. ¿Formación específica? Y sí estaba así para músculo. Entonces, lo que sí está hecho, y hay un artículo en el que valoran si mejor con sonda curva o con sonda recta y que es la que habitualmente se suele utilizar más para acceso vascular y sale mejor, aconsejan que se haga con sonda recta. Y la última, ¿pacientes sobrehidratados? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Realmente ahí, como nosotros lo hacíamos unido a la bioimpedancia, realmente ahí vamos a tener que corregir
Si realmente hay mucha masa muscular, tú lo vas a ver. La única cosa es si el paciente en un momento determinado ves que tiene mucha hidratación y que tiene mucho agua, poner los valores, sobre todo de grosor. El área va a ser distinta, pero los valores de grosor, sobre todo transversos, sí que tendrás que corregirlo. Una muy rápida, Guillermina, gracias. ¿Se puede evaluar la grasa muscular por eco? A ver, hay medidas para realmente para detectarla y sobre todo ya no solo a nivel del recto del cuádriceps, sino también a nivel superior y ser parámetro de grasa visceral. Lo que pasa es que eso es un poquillo más complejo y de momento nosotros no lo hemos realizado. Para valorar grasa lo puedes valorar muy bien con un taco. Esto es únicamente una herramienta más que tenemos para intentar mejorar y ver si concuerda lo que nosotros estamos viendo con medidas indirectas con una medida directa. Y para mí lo más importante es que hubiera dinapenia o no. No había, en nuestros casos, no había diferencia significativa muchas veces en el área. O sea que tener mucho músculo por eco no quiere decir que luego tengas una fuerza muscular buena, que es lo que va a ser predictor de mortalidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya está, con una me vale. Ya está, su punto de referencia. Bien, pasamos a la siguiente comunicación. Modelo predictivo para la progresión de la enfermedad renal crónica con inteligencia artificial. Bien, muchas gracias. Bueno, con este trabajo vamos a ver, intentar aportar nuestra experiencia, ver en qué medida la inteligencia artificial nos sirve para predecir modelos de progresión de la insuficiencia renal. Disclosures. Muy bien. La verdad es que hasta ahora, como sabéis bien, los modelos predictivos o que nos intentan estratificar el riesgo de progresión se basan en modelos basados en estadística habitual, como el de Tangri, que funcionan en algunos casos relativamente, entre comillas, bien y nos ayudan, pero nos hace muy difícil individualizar el riesgo de cada paciente. Nos da la impresión de que, evidentemente, cuando utilizas datos masivos, precisamente donde la inteligencia artificial puede aportar soluciones, y empieza a haber algunos trabajos que empiezan a presentar resultados prometedores. Veis aquí algunos autores más conocidos en la esfera europea. Fijaros que aquí, con alrededor de unos 900 pacientes, incluyendo cerca de 20 variables, la mayor parte de clínicas, laboratorio y tratamiento inmunosupresor, empieza a ver a 5 años pues unas curvas que da la impresión de que son bastante buenas. Y de hecho, fijaros que aquí da la impresión de que precisamente algunos autores que todos conocemos se empiezan a subir al carro. Este es un grupo asiático, creo que de China, en el que coge con alrededor de 500 pacientes, también cerca de 20 variables, la mayor parte de laboratorio, y aquí empieza a aportar, que probablemente es el futuro que aporta la inteligencia artificial respecto a la estadística clásica, diferentes modelos para testar, para intentar ver cuál de ellos puede ser más óptimo. Fijaros que aquí, y este es probablemente el futuro que tengamos que empezar a acostumbrarnos a partir de ahora, en función de lo que estamos buscando, con diferentes tipos de sistemas de machine learning, ven en función de lo que queramos encontrar las diferentes sensibilidades, especificidades y valores predictivos que la matriz de confusión que nos va a dar las métricas hace que probablemente en función de lo que queramos buscar tengamos que coger uno u otro. De hecho, a partir de aquí incluso hacen sugerencias de aplicaciones para en tu consulta externa pues clicar en un otro sistema para intentar ajustarlo pues al tipo de variable que quieres buscar. Bien, en este contexto lo que hemos hecho nosotros es intentar buscar con una base de datos masiva, utilizando la base de datos de ACUA, del Registro Catalán de Enfermedades Renales, por un lado, y por otro el PADRIS, que es un sistema donde coge todos los datos de salud pública catalán, pues con una base de datos en las que tenemos cerca de unos 500.000 pacientes y hemos seleccionado pacientes con insuficiencia renal, que tengamos variables masivas, de estos 1.300 pacientes conseguir un seguimiento de 10 años para ver qué podemos encontrar. Bien, como os decía, ACUAS es una de las 4 agencias evaluadoras que hay aquí en España y lo que tiene es una base de datos de todo el sistema público que permite intentar sacar datos de primaria y de hospitalización. Hemos cogido pacientes que tienen cualquier grado de insuficiencia renal, mayores de 18 años, y todas las variables que podíamos incluir en el modelo para luego procesar. Como veis aquí, pues son todas las variables diagnósticas codificadas, si estaban en lista de espera de trasplante,
todo lo relacionado con laboratorio, 77 variables, y con medicación, absolutamente todo. Todo lo que podemos sacar del sistema, que la verdad es que como está informatizado, pues es bastante fiable. Hemos utilizado diferentes sistemas de inteligencia artificial y luego nos hemos llegado a optimizar este que veis aquí, que es un sistema basado en una variable de árbol de decisión, que es el Light Gradient Boosting Machine, para intentar ver qué pasaba. Evidentemente, lo que hemos hecho son ventanas temporales para poder estratificar precisamente esta evolución. Bien, bueno, en resumen, cuando hacemos este tipo de análisis, pues lo que es más complejo como la estadística habitual es preparar los datos, preprocesarlos, quitar los missings, hacer interpolaciones, etcétera, etcétera, estructurar las ventanas y luego realizar subsets de la base de datos para hacer modelos de entrenamiento cruzado. Bien, 1.300 pacientes, esta es la edad media, género, diferentes grados de insuficiencia renal. Agrupamos el 4 y el 5 para dar un poco más robustez al modelo, porque si no van disminuyendo sensiblemente el número de pacientes. Y lo que hicimos fue hacer múltiples testados con múltiples combinaciones y con múltiples aproximaciones a diferentes ventanas temporales. Y la que vimos que era más, que presentamos aquí resumidamente, la más robusta, era la que era 2 años con una curva ROC que la verdad es que se impresiona bastante, de 0,96 y una precisión de 0,86. Cuando trabajas con inteligencia artificial, el gran problema que hay es que muchas veces los sistemas relativamente más robustos, como las redes neuronales, todavía son una caja negra bastante difícil de penetrar, aunque empiezan a aparecer modelos matemáticos que empiezan a aproximarse a identificar las variables, pero todavía cuesta bastante. Por eso los sistemas basados en árboles nos permiten poder identificar las variables que más contribuyen al modelo, que en este caso vimos que eran, como es lógico, el filtrado glomerular, la edad, la proteinuria, índice de masa corporal, HDL, glucosa, urea, plaquetas, triglicéridos y sodio. Entonces, aquí lo más importante que hay que tener en cuenta es que cuando trabajamos con inteligencia artificial, a diferencia de estadística clásica que busca relaciones lineales entre dos variables ajustadas por otras variables que tenemos alrededor y que cogemos arbitrariamente en función de la experiencia previa, lo que hace aquí inteligencia artificial es buscar todas las relaciones, como sabéis, no lineales entre todas las variables y, evidentemente, esos sistemas de autoajuste los hace solo. Por eso aquí muchas veces nos encontraremos a lo mejor variables que realmente, pues como es lógico, están relacionadas, pero otras que a lo mejor nos sorprende y no están del todo relacionadas, o que hacen ahí, como pueden ser las plaquetas. Y evidentemente, a partir de aquí es cuando, con un montón de subanálisis, pues tenemos que dedicarnos a ver qué es lo que está pasando. Por eso, probablemente, esto es uno de los futuros más prometedores cuando empezamos a ver este tipo de relaciones no lineales. Bien, como os decía, que aquí pensamos, hay muchísimos modelos realizados, pero esto es un poco para enseñar el que parecía más robusto hasta el momento con los análisis que estamos haciendo. Era realizado a 2 años con estas matrices y con unos resultados en el que, como podéis ver, cuando hacemos las curvas ROC, puedes hacer diferentes ventanas temporales a diferentes incluso estratificaciones del área bajo la curva en diferentes estadios de progresión de insuficiencia renal de 2 a 3, de 3 a 4 o a 4 a 5, donde lo que son las matrices relacionadas con la sensibilidad especificidad, valores predictivos, etcétera, etcétera, se encuentran todos alrededor de 0,8, pero con unas curvas ROC con un balance de sensibilidad especificidad bastante robusto. Bien, por lo tanto, en conclusión, como análisis preliminar de lo que estamos haciendo ahora, nos da la impresión de que la predicción de la progresión de la enfermedad renal crónica, evidentemente, se puede beneficiar del uso de Machine Learning y que nos da la impresión de que probablemente estamos en una zona en la que puede ser que empiece a superar de un modo relativamente sólido a la estadística clásica, porque nos ayuda, por un lado, a trabajar con datos masivos, independientemente de multivariantes, que siempre empiezan a dar problemas a partir de número de variables, y sobre todo porque busca relaciones no lineales entre las variables y patrones, y sobre todo en sistemas de clustering, en el que nos empieza probablemente a generar prometedores rutas donde a lo mejor no nos hubiéramos imaginado si dependemos de nuestros análisis previos hechos a expensas de literatura previa. Bueno, y otro objetivo, evidentemente, es que al final se puede individualizar sujeto por sujeto lo que pasa con él y de este modo, pues como los que estamos buscando siempre, insuficiencia renal crónica, realizar intervenciones tempranas para mejorar el pronóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, y enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, doctor Ibeas. ¿Por qué solo 1.300? Es que no me quedó claro. Dentro de los millones que hay. Porque son los pacientes en los que teníamos los datos para poder realizar esto. Porque pacientes que tuviéramos todos los datos con suficientes variables. Claro, cuando haces un preprocesado de datos tienes que decidir si haces con los MISIS interpolaciones o si coges y retiras pacientes para que tengan una base suficientemente pura sin tener que hacer interpolaciones o extrapolaciones de resultados. Entonces, para intentar coger el máximo número de variables de diagnósticos, tratamientos, seguimientos y que nos permitiera ver en qué medida pues, todos estos pacientes podemos ver la progresión de insuficiencia renal crónica desde la base hasta que llegan a diálisis, incluyendo los datos del registro de malatía renal crónica de Cataluña, el número que nos salía es este. Entonces, es una pregunta muy buena porque a partir de aquí es cuando, de hecho es precisamente el gran trabajo con ingenieros en el que
cuando tú tienes muchísimos datos, y a lo mejor aquí podemos trabajar con 3, 4, 5, 8.000, lo hemos hecho, pues te das cuenta que puedes tener muchísimos datos con muchos datos turbios, dudosos, missings, etcétera, etcétera. Y entonces dedicarte a hacer interpolaciones o incluso generación de datos sintéticos para cubrir los huecos, o trabajar con datos puros y ver qué pasa. Y de hecho te das cuenta muchas veces que hay veces que como desde ese punto de partida puedes trabajar con el otro y te va mejorando y otras veces que no. Y esto es una zona para explorar, evidentemente. La diabetes no estaba. No. Ni el potasio ni el magnesio. No, pero vamos, espera. Entonces, pero no está aquí porque el concepto diagnóstico, es decir, todo lo que tenemos aquí son los datos de laboratorio y los datos de diagnósticos. Lo que está aquí hecho es que con todos los datos que tienes aquí hay muchísimas variables, hay decenas de variables. Lo que haces en este modelo es agrupar todas las variables por diagnóstico, analítica, etcétera, etcétera, y de todas ellas, como contribuyen modelos de este modo, te sale precisamente esto. Otra cosa es que realmente a la hora de estratificar todo esto que estás haciendo en función de lo que quieres buscar en cada momento de progresión de suficiencia renal, empiezas a compartimentar y empieza a salirte algo más. Pero en cualquier caso, en este momento lo que te sale es esto. La verdad es que la curva ROC es impresionante. Sí. A mí me da la sensación, no es por ser un aguafiestas, que estos modelos les pasa también como a los clásicos, tienen ventajas sobre los clásicos, pero también sobreajustan demasiado. Es decir, la reproducibilidad en una corte externa, la validación externa, muchas veces es muy complicada. Y sobre todo si ya es de otro país, porque ahí ya se ha visto que hay unas diferencias sustanciales, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto. Pues que tienes toda la razón. Es decir, aquí el primer problema es que mientras no haces una validación, esto no tiene ningún sentido aplicarlo. Piensa que en octubre del año pasado había solo aprobados por la FDA 500 productos, 520 productos. Y publicaciones de inteligencia artificial había 211.000. Y todo esto, mientras no valides, no sirve de nada. De hecho, fíjate que la nueva regulatoria de inteligencia artificial te va a decir que mientras esto no lo valides, no puedes tener el marcado CE porque esto es un medical device. Y por lo tanto tiene que cogerse la regulatoria de medical device, que hoy en día empieza a ser igual que la regulatoria de farma. Por eso esto lo tendrás que aplicar y reproducir en entornos, sea aquí o sea donde sea, para poder llevarlo a la práctica. El otro problema que hay es que con la regulatoria europea nueva, los chinos que tienen modelos que van a ser brutales, para aplicarlo aquí tendrán que hacerlo con la ley de aquí o nosotros allí. Y probablemente esta regulatoria, que va a ser muy robusta en la protección del ciudadano, va a hacer a lo mejor que sea difícil validar esto en otros modelos, pero es el futuro. Y luego en cuanto al overfitting, que evidentemente es una gran observación, esta es la primera duda que surge. Por lo tanto, es una buena observación. Overfitting es un entrenamiento a expensas de la que está aprendiendo el modelo. Tú lo diriges hacia una zona en la que aprende a hacer muy bien lo que tú quieres que aprenda, sin saber que a lo mejor le estás induciendo algo que puede estar sesgado. Por tanto, el mejor modo de confirmar eso, evidentemente, es hacer primero un montón de subsets para ver realmente si se confirman diferentes áreas poblacionales, generar diferentes modelos de aprendizaje y luego otro más importante es incluir variables que a lo mejor incluso no están aquí metidas en grupos que a lo mejor están en hospitales. Y probablemente el futuro posiblemente es precisamente la genética. De hecho, la Comisión Europea lo que está exigiendo es que todos los proyectos que se presenten aquí se intenten meter lo que son ómicas y wearables. Bueno, enhorabuena, doctor Ibeas. Me da la impresión de que nos estamos perdiendo una de las cosas importantes del Machine Learning, que es que nos enseña otro método de analizar que es diferente del prejuicio que nosotros tenemos con las variables. Entonces, ¿no sería interesante que nos dijera, para aprender, cuáles son las variables que estamos sobrevalorando? Porque la inteligencia artificial no nos lo da. Entonces, yo creo que tenemos un instrumento para corregirnos a nosotros mismos basándose en unas equivocaciones repetidas que hemos tenido durante la historia de la medicina. ¿Me entienden? Sí. Sí. De hecho, María, María, lo que estás diciendo es precisamente por lo que todo el mundo que está metiendo en eso, como estos autores que has visto antes, los del grupo de GEA, quieren ver en qué medida pues, nos estábamos perdiendo algo antes que estábamos haciendo
que a lo mejor no estamos haciendo cosas por omisión o a lo mejor estamos cometiendo errores. Por eso, precisamente, hay tecnologías en esto, como la metodología SHAP, en la que intenta responder a esta pregunta. Variable por variable, ver en qué medida contribuye al modelo para ver si esa contribución que tienes en el modelo a lo mejor es ficticia o no. De hecho, muchos autores lo que te exigen cuando presentas este tipo de estudios, y sobre todo cuando tienes que publicarlo, es ver la relación SHAP variable con variable para intentar ver su contribución al modelo y si ve realmente pues tiene una relación que puede ser cierta, que puede ser sesgada o que puede contribuir de un modo cierto. De hecho, precisamente, uno de los análisis de ajustes previos que hay que hacer en este tipo de estudios es que estén muy bien balanceados los datos, que es complejo, y eso es precisamente para evitar el fitting, vigilar muy bien todo relacionado con los sesgos de inclusión de pacientes, que a lo mejor hay variables que no estás metiendo. Y luego un tema muy importante es que todo lo que estás haciendo aquí en este sentido, a la hora de procesar los datos, pues tienes que hacerlo en un entorno en que todas estas variables que estás metiendo, pues en algún momento no te da la impresión de que estás utilizando bases de datos que, como las has hecho tú en un momento y tienes lo que bien te viene, pues estás dejando datos que a lo mejor pueden ser importantes en el sistema. El gran problema que hay con este tipo de estudios precisamente son los sesgos asociados a la inclusión de variables de bases de datos históricas. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es probablemente, y esto nos incluye a todos nosotros en nuestros registros, es cambiar el sistema de recogida de datos, porque estamos cogiendo a tenor de las variables que creemos que son importantes por literatura previa. Y esto hace que tengamos que cambiar nuestro sistema. De hecho, los registros que están haciendo en todos los sitios, a partir de ahora, tienen que incluir lo que es el real world data. Absolutamente todas las variables, pero luego a partir de ahí generar sistemas que te permitan confiar en esto, por supuesto. Tendréis que perdonarme, pero tenemos que continuar. siento pararlos, pero tenemos que seguir, que vamos bastante mal. La siguiente comunicación nos la va a presentar Aurea Eritja. La inflamación y la lesión renal inducidas por lipotoxicidad están asociadas con un aumento de 1122 5P renal. Adelante, Aurea. De acuerdo. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por invitarme a dar esta charla. Bien, la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón y en ella encontramos varios tipos de células. Las células epiteliales que se encuentran en el túbulo proximal tienen una demanda especial de lípidos, ya que su metabolismo se basa principalmente en ellos. Pero se ha visto que estas células no disponen de los mecanismos para poder protegerse contra la acumulación de lípidos. Entonces, cuando estos se encuentran en exceso, ocurre un proceso llamado lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad puede causar la excesiva generación de especies reactivas del oxígeno, la alteración de las cascadas de señalización y el incremento de las moléculas proinflamatorias y profibróticas. En el conjunto del riñón, esta acumulación de lípidos puede causar una alteración del metabolismo lipídico, que junto con la inflamación, el estrés oxidativo, la fibrosis y las otras consecuencias que causan la lipotoxicidad, puede acabar degenerando en una nefropatía asociada a obesidad. Los microRNAs son moléculas monocatenarias de cadena corta de RNA que tienen un papel importante en la expresión génica. Se ha visto que pueden estar modificando diferentes procesos biológicos, entre los cuales se encuentra la homeostasis del riñón. También se ha visto que estos microRNAs pueden tener cambios de los patrones de expresión cuando encontramos alteraciones del metabolismo de los adipocitos o de ciertas moléculas inflamatorias. Así que nuestro objetivo fue determinar el papel del microRNA 122 5P en el daño renal inducido por lipotoxicidad. Para comprobar nuestra hipótesis realizamos dos modelos experimentales in vivo donde usamos ratones Black 6 de 12 semanas, los cuales fueron administrados con una dieta estándar, Standard Diet, o una dieta alta en grasa, High Fat Diet, durante 10 semanas. Y in vitro usamos células HK2, las cuales fueron inducidas con 0,5 milimolar de ácidos grasos con una proporción de oleato impalmitato de 2 en 1 durante 24 horas. Para el análisis de los parámetros bioquímicos en animales, usamos este análisis para analizar los niveles de lípidos en suero. En ambos modelos usamos la tinción de oil red para teñir la acumulación de lípidos. Para medir la expresión de microRNAs en riñones, mediante secuenciación realizamos un screening de estos microRNAs y posteriormente los validamos tanto en el modelo in vitro como in vivo mediante qPCR. También mediante qPCR realizamos el análisis de los RNA mensajeros.
Para ver los cambios morfológicos en el riñón usamos la tinción de Pass, en el cual analizamos la expansión de la matriz mesangial y el engrosamiento de la membrana basal glomerular a nivel glomerular, y a nivel tubular analizamos la acumulación de lípidos al interior de las células y la degradación del borde en cepillo. Y finalmente realizamos la transfección del antimir deseado con lipofectamina. Voy a empezar con los resultados que obtuvimos de la parte in vivo, y vimos que los animales con la dieta alta en grasa incrementaban significativamente su peso, aunque su ingesta de comida era inferior que en los animales con la dieta estándar. También vimos que los animales con la dieta alta en grasa tenían una acumulación significativa mayor de lípidos en suero que los animales con la dieta estándar. En cuanto a la acumulación de lípidos al interior de las células, vimos tanto cualitativamente como cuantitativamente que los animales con la dieta alta en grasa incrementaban esta acumulación de lípidos. En cuanto al daño renal, vimos que estos animales tenían un incremento los animales con la dieta alta en grasa tenían un incremento de una expansión de la matriz mesangial, deposición de vacuolas, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la pérdida del borde en cepillo. Todo esto en conjunto nos llevó a obtener un score de daño renal que era significativamente más alto en los animales con la dieta alta en grasa que en los animales con la dieta estándar. Analizamos también la expresión de marcadores inflamatorios y vimos que todos ellos estaban aumentados significativamente en los animales tratados con la dieta alta en grasa respecto a los animales control, los de la dieta estándar. Y finalmente analizamos la expresión del microRNA 122 y vimos que tanto en la secuenciación como en la posterior validación el microRNA 122 estaba aumentado en los animales con la dieta alta en grasa respecto a los animales con la dieta estándar. Nos vamos a fijar ahora en los resultados que obtuvimos en la parte in vitro y vimos también que tanto cualitativamente como cuantitativamente las células tratadas con ácidos grasos tenían mayor acumulación de lípidos al interior de las células. En este caso también analizamos los marcadores inflamatorios interleuquina 6, interleuquina 18, ICAM o IP10 y vimos que las células tratadas con ácidos grasos tenían un incremento significativo de estos marcadores respecto a las células control. En este caso, tal y como vimos en la parte in vivo, también observamos que las células tratadas con ácidos grasos tenían una mayor expresión del microRNA 122. Así que para ver la función que tenía este microRNA, realizamos la transfección con el antimir de 122. Para ver la eficacia del proceso, primero analizamos la expresión del microRNA y vimos que las células tratadas con el antimir tenían una expresión inferior de este microRNA aún después de ser tratadas con ácidos grasos. Vimos que el microRNA 122 no tenía ninguna función en la acumulación de lípidos porque después de las células estar tratadas con el antimir no vimos cambios significativos en esta acumulación de lípidos. Así que finalmente analizamos la expresión de marcadores inflamatorios y vimos que interleuquina 6 estaba aumentado en las células tratadas con el antimir, aún sin estar tratadas con ácidos grasos. También vimos un incremento, aunque no era significativo, en ICAM, pero no era tan significativo. Así que con todo esto podemos concluir que la acumulación de lípidos produce un daño renal, aumentando la inflamación. Que la high fat diet in vivo y los ácidos grasos in vitro aumentan el microRNA 122 5P renal. Y finalmente que el microRNA 122 5P podría tener un papel protector en la inflamación inducida por la acumulación de lípidos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Tiempo para una única pregunta, si no, continuamos, que vamos más de tiempo. No. Pues seguimos, pasamos a la siguiente comunicación. El cálculo de la proteinuria en muestra simple de orina ajustada a la creatinina estimada en orina de 24 horas por cada EPI es mucho más preciso que el clásico cociente de proteínas creatinina en orina en pacientes con enfermedad renal crónica. Doctor Alcázar. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. La verdad es que yo estoy abrumado con tanta ciencia que escuché esta mañana
inteligencia artificial, genes, microRNAs y bueno, yo voy a hablar de el cociente proteína-creatinina en muestra simple de orina que utilizamos tanto en práctica clínica. Las pruebas de laboratorio en orina yo creo que están infrautilizadas en práctica clínica y eso que son muy sencillas, baratas, reproducibles, quizás porque el PIS es conceptualmente desagradable, quizás porque hay que utilizar fórmulas y lo que está claro es que en pacientes con filtrado glomerular disminuido no tenemos mucha evidencia. El cociente de proteína-creatinina, que lo usamos mucho como estimación de la proteinuria en orina de 24 horas, tiene muchas limitaciones. Quizás la mayor de ellas es que no tiene una buena correlación con proteinurias importantes. Por encima de 2-3 gramos en orina de 24 horas tienes que ser muy cauteloso a la hora de modificar tu práctica clínica en función del resultado de la muestra simple de orina. Entonces nos planteamos si podemos hacer algo para pacientes con filtrado por debajo de 45 mililitros por minuto que nos permita fiarnos más de ese cociente de proteínas-creatinina. Y la propuesta era ajustarlo a una estimación de la creatinina que se elimina en orina de 24 horas. Este es un poco el objetivo de este trabajo, que es un retrospectivo de pacientes incidentes en consulta externa de nefrología a lo largo de 5 años. Lo que hemos hecho es, primero, ver si la estimación de la eliminación de creatinina en orina de 24 horas utilizando una fórmula concreta que solo usa parámetros antropométricos, no de laboratorio, que es la CK-EPI para la creatinina en orina de 24 horas, no para el filtrado glomerular, es precisa en pacientes con filtrado glomerular disminuido. Y luego comparamos si ajustando con esa estimación el cociente de proteínas creatinina tenemos mejores datos y mejores resultados. Los criterios de inclusión es pacientes que tuvieron un filtrado de 45 mililitros por minuto o menos y con un seguimiento al menos de 2 años y además que tuvieran al menos una determinación de orina 24 horas a lo largo del seguimiento retrospectivo. Como es un estudio más amplio que mide más cosas, se miden unos datos antropométricos basales, anualmente análisis de sangre y orina y al menos en una visita que hubiera orina de 24 horas coincidente con una determinación de muestra simple en orina. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues hemos analizado finalmente 300 pacientes de la consulta externa de nefrología, edad media 64 años, filtrado glomerular medio de 33 mililitros minuto, proteinuria media estimada por cociente proteínas creatinina simple en orina de 1,18 gramos, el estándar de los pacientes que hemos en consulta, vaya. Y al cabo de un seguimiento de los pacientes, que los hemos seguido retrospectivamente durante una media de 6 años, pues aproximadamente un tercio de los pacientes estaban en tratamiento oral sustitutivo o en tratamiento conservador y hubo una tasa baja de fallecimiento, 7% de fallecimiento. En total, para lo que interesa este trabajo es que son 775 orinas de 24 horas, una media de 2,6 por paciente, 1.836 muestras simples de orina, 6,1 por paciente. Hemos primero analizado si las muestras de orina estaban bien o mal recogidas. Esto es difícil hacerlo retrospectivamente. Entonces, hemos aplicado los criterios de la literatura de ajustar por miligramos kilo de peso, aceptado los criterios de Invenbo-Walser, que son estos que vienen aquí en pantalla, y tanto en la primera orina disponible de los pacientes individualizados como en todas las orinas, lo que vemos es algo que ya intuimos. Casi la mitad de los pacientes, el 40% de nuestros pacientes teóricamente entrenados, informados por escrito y verbalmente, no recogen bien la orina de 24 horas. ¿Qué ocurre con esta fórmula? ¿Nos sirve para predecir la excreción de creatinina en orina de 24 horas? Fijaros, esta fórmula solo precisa edad, sexo y peso, no precisa creatinina en orina. Con este dato sale la estimación de cuál es la creatinina que cualquiera de nosotros puede eliminar por el riñón. Es una ecuación validada en población europea también. Y lo que hemos encontrado es muy sencillo. Tiene una correlación con la creatinina en orina medida en 24 horas en muestras bien recogidas, excelente. Un P30, que es el porcentaje de muestras estimadas que están en el 30% del valor de la muestra medida, del 95% en muestras individuales o 96% en todas las muestras. Para que os hagáis una idea, la CK-EPI para estimar el filtrado glomerular, que utilizamos en práctica clínica, su P30 es del 84%. Aquí viene el sesgo, que es muy bajito, al igual que y la recta de regresión es muy buena. Gráficamente, la correlación lineal es buenísima, al igual que el gráfico de dispersión de Bland-Altman.
No hay diferencias ni en función del sexo, ni de edad de los pacientes, ni estadio del filtrado glomerular. Todos son por debajo de 45 mililitros por minuto. Por tanto, en nuestro medio, la ecuación CK de EPI para estimar la creatinina en orina de 24 horas es muy precisa. Nos sirve para seguir avanzando en el estudio, que consiste en ver si yo ajusto la proteinuria, el cociente de proteínas creatinina en muestra simple de orina, que se calcula así, la ajusto a la creatinina estimada en orina de 24 horas, que únicamente es multiplicarlo por este valor, pues resulta que mejoro la precisión. Pues estos son los resultados. Esta es la media en todas las muestras analizadas de proteinuria en orina de 24 horas. Esta es la que se hace estimándolo por CK de EPI y esta es el cociente clásico. Es mucho más cercano al valor real por CK de EPI, pero a medida que progresa la proteinuria, las diferencias con CK de EPI y las realmente medidas son mínimas y, sin embargo, el cociente de proteína creatina va perdiendo mucha precisión. Por tanto, el cociente de proteínas creatina en muestra simple de orina infraestima en la enfermedad renal crónica con filtrado glomerular es bajo a partir de proteinuria mayor de 1 gramo al día, medidas, y, sin embargo, ajustado a CK de EPI no infraestima la proteinuria independientemente de su gravedad. Esto es proteinuria ajustada por CK de EPI, esta es proteinuria del cociente muestra simple de orina. Como veis, hay mucha dispersión en el cociente de proteína en muestra simple de orina. Todo esto se mantiene independientemente del sexo, independientemente también de la intensidad de la proteinuria. Por tanto, en esta serie de pacientes, la estimación mediante muestra simple de orina de la proteinuria en 24 horas, muestra simple, ajustada a la ecuación CK de EPI, es muy superior a la utilizada con el clásico cociente de proteínas creatininas que utilizamos. Limitaciones: estudio multicéntrico, los analitos en orina tienen un error total que es superior al doble que los analitos en sangre, eso puede ser una limitación, y poco más. Las conclusiones es que estamos utilizando mal la orina de 24 horas si no la ajustamos a la creatinina por peso para ver si está bien recogida o mal, y estamos utilizando un mal índice, que es el cociente de proteína creatina en muestra simple de orina, y es fácilmente mejorable con un mínimo ajuste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Hay alguna pregunta? No, yo haré una muy rápida porque vamos muy mal de tiempo. ¿Esto ya lo habéis implementado en vuestro hospital? ¿Es sencillo implementar esto, cambiar? A ver, el único problema, lo ideal es que te lo dé el laboratorio. El problema para el laboratorio, que parece que es lo más sencillo del mundo mundial, en este mundo de inteligencia artificial en el que nos movemos, es que hay que pesar a los pacientes. Y dile al laboratorio que te pese el paciente. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar una hoja de cálculo que tenemos hecha para hacerlo. En la web de la SOMAN están puestas estas fórmulas. También se puede hacer y meterlo directamente. Todavía hay que hacer algún ajuste, pero va a estar ahí puesto para que nosotros, ante la duda, lo podamos meter. Yo tengo la hoja de cálculo al lado, pero el laboratorio no nos lo puede poner de momento porque le parece muy complicado pesar a los pacientes. La edad la tenemos, tenemos el sexo, pero nos falta incluir el peso, que es el problema que tienen este tipo de determinaciones. La otra alternativa es que el paciente meta el peso a la hora de dar los datos, pero hay que modificar el sistema informático para esto. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta así muy rápida? Pues seguimos ya con la última presentación. Marcadores precoces de daño vascular en la progresión de la enfermedad renal crónica. La doctora Julia Martín nos lo va a presentar. Adelante, Julia. Bueno, buenos días. No tengo ningún conflicto de interés. La enfermedad cardiovascular, como ya sabrán, es una de las principales complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica y además el daño vascular se suele detectar cuando ya está establecido, como cuando se detectan las placas de ateroma, o bien con técnicas invasivas o que requieren radiación, como es la radiografía para evaluar el calcio aórtico. Por ello, sería interesante diseñar o utilizar nuevas técnicas de manejo sencillo y no invasivas para poder detectar este daño vascular cuanto antes. En este trabajo nos planteamos la utilidad de usar dos de estas técnicas que voy a comentar ahora en la introducción. La primera de ellas fue la ecografía ultrasensible sin contraste para la detección de microflujo, o SMI por las siglas en inglés, para detectar neovascularización adventicial.
A modo de repaso, en una arteria de la sangre hacia afuera tenemos la capa endotelial, la capa contráctil y la capa adventicia, que es la que nos interesa en este caso, y donde voy a destacar la presencia de vasa vasorum, es decir, de vasos que nutren la pared de la arteria, y que se sabe que en condiciones patológicas se promueve la formación de estos vasos en forma de neovasos, que podrían ser un posible biomarcador de daño vascular, y por eso nos planteamos evaluarlo en este estudio. En la ecografía se ven de esta manera como pequeños puntos de microflujo, y también destacar que esta es una técnica experimental. La segunda herramienta utilizada fue la velocidad de onda de pulso para evaluar rigidez vascular, y en nuestro caso, como lo hicimos entre la arteria carótida y la femoral, principalmente rigidez aórtica. Esta técnica consiste en la colocación de un electrodo o un sensor en la arteria carótida y otro en un punto de la arteria femoral, y conocemos la distancia entre ambos puntos. Y lo que hace esta herramienta es detectar cuánto tarda el pulso en pasar desde ese punto de la carótida al punto de la femoral. Y nos da una velocidad que, cuando supera los 10 metros por segundo, se considera que existe rigidez vascular. Esta es una técnica que sí que se utiliza en la clínica, pero no de manera habitual. Por otro lado, otra aproximación para tener marcadores o predictores de daño vascular serían los biomarcadores séricos o urinarios. Y en este caso nos planteamos la utilidad de la forma soluble de la proteína cloto como predictor o biomarcador de daño vascular en la RC. Cloto se expresa principalmente en el riñón, y donde, junto con FGF23, promueve acciones fosfatúricas. Lo que ocurre es que este cloto transmembrana puede ser cortado por distintas proteasas, de manera que se libera a la circulación sanguínea y a la orina, donde podemos medirlo. Con todo ello, nos planteamos dos preguntas principales. La primera de ellas, si son eficaces la ecografía SMI y la velocidad de onda de pulso para detectar daño vascular en la RC, y por otro lado, si cloto soluble es un biomarcador de daño vascular en la RC. Y para contestarlas, diseñamos 3 objetivos en pacientes en estadios de enfermedad renal crónica 2-3A a RC5, siendo el primero de ellos estudiar los niveles séricos y urinarios de cloto soluble. Por otro lado, estudiar el daño vascular asociado a la RC mediante 2 técnicas no invasivas, la velocidad de onda de pulso y la ecografía SMI. Y por último, estudiar la posible correlación entre daño vascular y cloto soluble. Como ya comenté, este estudio se realizó en pacientes con enfermedad renal crónica desde el estadio RC2-3A a RC5 frente a sus 38 controles, y se obtuvieron muestras de plasma, de orina, y se evaluó el daño vascular con las técnicas que comenté al principio. Lo primero que nos interesó saber fue cómo cambiaron los niveles de cloto soluble en estos pacientes. Antes de nada, decir que la bioquímica asociada a la enfermedad renal crónica sufrió los cambios esperados en esta enfermedad, con lo cual me voy a centrar en qué momento empezó a aumentar FGF23, que fue en el estadio RC3B, mientras que cloto soluble sérico, en este caso, empezó a disminuir en el estadio previo, en RC2-3A, que también se puede ver en esta gráfica como esta caída de clotos séricos previa a este aumento significativo de FGF23. También decir que cloto sérico se mantiene bastante estable durante la progresión de la enfermedad, si bien con una tendencia a disminuir. Y en cuanto a cloto soluble urinario, vimos que este aumentó en los pacientes con enfermedad renal crónica. Con esto podemos concluir que cloto sérico fue un marcador temprano de CK-MBD, es decir, de las alteraciones, en este caso bioquímicas, asociadas al metabolismo submineral en la enfermedad renal crónica, pero que no reflejó la progresión de la enfermedad renal crónica. Por otro lado, nos interesa saber en qué momento fuimos capaces de detectar ese daño vascular en los pacientes con RC. Antes de nada, matizar que en el caso de la ecografía SMI, en las arterias femorales no conseguimos obtener imágenes con la suficiente calidad para evaluar los neovasos, con lo cual los resultados se centran únicamente en la neovascularización adventicial carotidia, donde observamos un aumento de esta neovascularización en los últimos estadios de RC y en concreto significativos en RC4. Algo similar vimos con el resto de parámetros de daño vascular evaluados, ya que vimos un aumento del grosor íntima media carotidio en RC5, y lo mismo con la rigidez aórtica medida mediante velocidad de onda de pulso. También es interesante destacar la correlación positiva encontrada entre el área de neovascularización carotidia y la rigidez aórtica, ya que al ser técnicas experimentales o que no se utilizan habitualmente,
aporta fiabilidad a las dos técnicas y es un resultado interesante. Podemos concluir con esto que el daño vascular se detectó en estadios avanzados de RC, pero antes de la entrada en diálisis, que es un matiz importante, y que la ecografía SMI de la arteria carótida fue más precisa que en la femoral para detectar neovascularización adventicial. Y ya para terminar, y teniendo en cuenta que vimos que cloto sérico fue un marcador temprano de CK-MVD, decidimos investigar si también podría predecir el daño vascular evaluado en estos pacientes. Vimos que en general cloto sérico no se asoció a ninguno de los parámetros de daño vascular evaluados en este estudio, con la excepción del grosor íntima media carotidio, en el caso de los pacientes, donde vimos que los individuos con menor cloto sérico tendían a tener mayor grosor íntima media carotidio. Y para concluir, ya podemos decir en primer lugar que cloto soluble sérico fue un biomarcador temprano de CK-MVD, aunque no parece reflejar de manera precisa la progresión de la enfermedad, que las técnicas no invasivas de velocidad de onda de pulso y ecografía SMI detectaron daño vascular en estadios previos a diálisis y, finalmente, que cloto soluble sérico podría ser un indicador del aumento del grosor íntima media carotidio en pacientes con RC. Y, bueno, finalmente agradecer a todos mis compañeros de metabolismo óseo del ISPA y todos los que colaboraron en este proyecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Julia. ¿Alguna pregunta? Sí, enhorabuena, es un trabajo. Gracias. Me pregunto si para un grado de insuficiencia renal habéis encontrado alteración de la pared de la carótida, o como quieras llamarlo, relacionándolo con el nivel de FGF23 o el del cloto. A lo que me estoy tratando de referir es, nos gustaría a todos, y a vosotros también seguro, saber si estos elementos, cloto, fósforo y FGF23, están directamente dañando el vaso. Y eso creo que tiene ahí los números, que no sé si lo habéis analizado, pero para cada grado de insuficiencia renal. Me explico lo que digo. No sé si... Vale, para grado, sí que hicimos análisis separando los grados de RC, o bueno, al menos agrupándolos en RC 2, 3A con el 3B y luego el 4 y el 5 por otro lado. En el caso del FGF23, que yo recuerde, no se asociaba en ningún caso al grosor íntima media. En el caso de cloto, como dije, en general cogiendo todos los pacientes sí, y por lo menos en casi todos los estadios de enfermedad renal sí que lo veíamos por separado. Lo que ocurre que en algún caso, como no tenemos tampoco muchos pacientes por grupo, se perdía. Yeah. Y en el caso del fósforo ahora no lo recuerdo, pero juraría que no. Pero eso tendría que comprobarlo. Vale, gracias. Muy bien. Otra cosa que hay que ajustar seguro es por los lípidos, porque el grosor íntima media y la neovascularización de la pared del vaso, los vasovasorum, dependen mucho de la dislipemia. Entonces, pues tenemos que mirarlo, eso pues, sí. Debéis ajustarlo por eso, porque puede estar confundiendo y igual os lleváis alguna sorpresa agradable o desagradable. Pues gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que podemos dar por concluida esta mesa. Y gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias.